Hola profesor, yo voy a explicar cómo crear la ecuación de función de transferencia de un amplificador operacional inversor. Bueno, lo primero que necesitamos conocer es la ecuación general de la función de transferencia, en la cual decimos función de transferencia es igual a salida sobre entrada. Teniendo en cuenta eso, vamos a analizar nuestro circuito. En él nos centraremos en este nodo. Lo vamos a analizar con la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que todas las intensidades encontradas en este nodo sumadas van a dar un igual a 0. En este caso tenemos 3. Sería I1 más I2 menos I3 igual a 0. Tenemos que pasar este menos I3 del otro lado del igual. Entonces nos quedaría I1 más I2 igual a I3. La razón por la que este I3 es 0 es porque es la corriente de entrada de un amplificador operacional inversor. De igual manera es el valor ideal de la corriente de entrada. Muy bien, teniendo en cuenta eso, nos quedaría al final como I1 más I2 igual a 0. De ahí nos vamos a nuestra ley de Ohm, la cual dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente 1 va a ser igual a voltaje de entrada menos voltaje de inversor sobre resistencia de entrada. Aquí tenemos de este lado nuestro voltaje de entrada, voltaje inversor, voltaje de entrada menos voltaje de inversor sobre resistencia de entrada. Muy bien, y ahora nuestro I2, nuestra corriente número 2, va a ser igual al voltaje de salida menos voltaje de inversor sobre resistencia F. Vout menos voltaje de inversor sobre la resistencia F. Ahora, el siguiente paso es igualar nuestras dos corrientes. I1 es igual a menos I2. ¿Por qué menos I2? Porque pasamos este I2 del otro lado del igual. Y por eso es que se le cambia el signo, de positivo a negativo. Vamos a reemplazarlo por las fórmulas que ya tenemos. Quedaría como voltaje de entrada menos voltaje de inversor sobre resistencia de entrada igual a menos voltaje de salida menos voltaje inversor sobre resistencia F. Muy bien. Ahora, sabemos que nuestro voltaje de no inversor y nuestro voltaje del inversor va a ser igual a GND. Esto significa que va a ser igual a 0. Por tanto, vamos a cancelar nuestros voltajes de inversor y nos quedaría como voltaje de entrada sobre resistencia de entrada igual a menos voltaje de salida sobre resistencia F. Después nuestro siguiente paso es despejar el voltaje de salida, en el cual nos va a quedar voltaje de salida es igual a menos voltaje de entrada por resistencia F sobre resistencia de entrada. Esta ya sería nuestra ecuación del amplificador operacional inversor. De aquí ya vamos a determinar nuestra función de transferencia para nuestro amplificador operacional inversor. Para eso tenemos que pasar nuestro voltaje de entrada del otro lado junto con el voltaje de salida. Entonces nos va a pasar, está multiplicando, pasa dividiendo. Ahora aquí la tenemos. Nos va a quedar así. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada es igual a menos resistencia F sobre resistencia de entrada. Y esa ya sería nuestra función de transferencia para nuestro amplificador operacional inversor. Cabe destacar que tenemos que comprobar que coincida con nuestra primer fórmula que tenemos en la parte de acá arriba. Y nos damos cuenta que en realidad sí coincide. Función de transferencia es igual a salida sobre entrada. Salida sobre entrada. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.